El Imperio siempre ha sido una nación de contrastes. Es el mayor reino de los hombres en el viejo mundo y el heredero del legado de Sigmar, pero también un lugar donde la corrupción y el oportunismo han acompañado su historia por siglos. Sería injusto juzgarlos únicamente por ello, pues ninguna nación es perfecta. Todos tienen capítulos de los que presumen y otros que preferirían olvidar. La inmensidad del imperio hizo que gobernarlo nunca fuera una tarea sencilla. Las provincias desarrollaron sus propios intereses y con el paso de los siglos la autoridad del emperador fue perdiendo fuerza. Cuando un gobernante moría o el trono quedaba en disputa, no era raro que los poderosos intentaran sacar provecho de la situación. En más de una ocasión fueron los propios imperiales quienes provocaron las peores heridas a su nación. Ese lento deterioro alcanzó su punto más crítico durante la era de los 3 emperadores, mientras 3 aspirantes reclamaban la corona y el imperio se consumía en sus propias disputas. Las fronteras quedaron desprotegidas y el enemigo encontró la oportunidad que llevaba tiempo esperando. En la aislada provincia de Silvania, un antiguo señor vampiro observaba con paciencia cómo el reino de los hombres se debilitaba. Cuando finalmente decidió actuar, el imperio descubriría que la división interna podía ser mucho más peligrosa que cualquier invasión extranjera. Esta historia comienza en la lúgubre tierra de Silvania, una pequeña provincia situada al este de Stirland, bajo la fría sombra de las montañas del fin del mundo. Mucho antes de que su nombre quedara ligado a una de las guerras más devastadoras de la historia imperial, aquella región ya cargaba con una reputación siniestra. Sus bosques permanecían cubiertos por una espesa niebla durante parte del año. Las aldeas parecían marchitarse lentamente, y el silencio de sus caminos solo era interrumpido por viejas historias que hablaban de apariciones. Sus habitantes eran profundamente supersticiosos, y al caer la noche, cerraban puertas y ventanas convencidos de que había cosas que era mejor no dejar entrar. Durante la era de los 3 emperadores, Silvania era una provincia imperial solo de nombre. Mientras el resto del imperio se desangraba en disputas por la corona, aquella tierra permanecía aislada, consumida por sus propios conflictos y gobernada por el demente conde Otto von Drack. Su crueldad era bien conocida incluso fuera de los dominios. Mandaba ejecutar campesinos por el menor capricho y cuando el vino hacía estragos en su juicio, aseguraba ser el propio Sigmar reencarnado. Nadie tomaba en serio sus delirios, pero pocos se atrevían a llevarle la contraria. Su autoridad tampoco inspiraba respeto entre la nobleza de Silvania. Los señores de la provincia vivían enfrentados entre sí y obedecían al conde solo cuando les convenía. Cada uno gobernaba sus dominios como si fueran pequeños reinos, mientras Otto permanecía encerrado en el castillo Drakenhof, convencido de que todavía controlaba la situación. Sin un heredero varón que continuara el linaje de los von Drack, todas sus esperanzas recaían sobre su única hija, Isabela. El propio conde había rechazado uno tras otro a los nobles que aspiraban a su mano, convencido de que ninguno era digno de formar parte de su familia. Aquella decisión, nacida de la arrogancia y la locura, terminaría cambiando para siempre el destino de Silvania. La muerte de Otto von Drack llegó durante una noche de tormenta en el castillo Drakenhof. Mientras el viejo conde agonizaba rodeado por su familia, juró que antes entregaría la mano de su hija a un demonio que permitir que su hermano, Leopold, heredara Silvania. Apenas había pronunciado aquellas palabras cuando un carruaje negro cruzó las puertas del castillo. De él descendió un noble extranjero que se presentó como Vlad von Carstein, un hombre de modales impecables, porte aristocrático y una presencia que imponía silencio allí donde pasaba. Vlad subió a la torre y pidió la mano de Isabela, y ante la sorpresa de todos, Otto aceptó sin vacilar. Aquella misma noche se celebró el matrimonio y apenas terminó la ceremonia, el anciano conde exhaló su último aliento. Convertido en el señor de Silvania por derecho de matrimonio, Vlad no tardó en demostrar que había llegado para gobernar. Su primera decisión fue arrojar a Leopold, el hermano del ya difunto conde, desde la torre más alta de Drakenhof cuando éste intentó reclamar la herencia, dejando claro que cualquier disputa sobre la sucesión había terminado. Los primeros meses de su gobierno desconcertaron tanto a la nobleza como a los campesinos. Vlad era un hombre reservado que rara vez se dejaba ver durante el día y jamás compartía mesa con sus sirvientes. Poco a poco sustituyó a buena parte del servicio del castillo por silenciosos extranjeros llegados del este, y comenzó a recibir visitas de individuos tan discretos como inquietantes. Su forma de gobernar resultó muy distinta a la de Otto. Las ejecuciones arbitrarias cesaron y los impuestos dejaron de aumentar por simple capricho. El orden comenzó a imponerse en una provincia que durante generaciones había vivido sumida en el caos. Vlad era implacable, pero no era cruel por el simple placer de serlo.
Exigió obediencia absoluta y castigaba con dureza la traición y la corrupción, sin importar quién fuera el responsable. Esa severidad también alcanzó a los bandidos y mercenarios que durante años habían hecho a Sylvania su coto de caza. Cuando la banda del famoso Bernhoft, el carnicero, llegó a exigir tributos a los habitantes de Drakenhof, el propio Vlad salió a su encuentro y acabó personalmente con el mercenario y sus hombres. La noticia se propagó con rapidez por toda la provincia. Por primera vez en mucho tiempo, los campesinos veían a su señor utilizar la fuerza para protegerlos en lugar de convertirlos en víctimas de sus abusos. Mientras el pueblo de Sylvania comenzaba a respetarlo, la nobleza seguía viéndolo como un intruso. Los señores de Sylvania continuaban enfrascados en sus rivalidades y apenas prestaban atención a las órdenes del nuevo conde. Vlad no respondió con campañas militares, solo esperó, y uno tras otro aquellos nobles que desafiaban su autoridad empezaron a morir. Algunos desaparecieron sin dejar rastro, otros fueron encontrados muertos en sus propios castillos, y no faltaron quienes perecieron presas de un terror imposible de explicar. Los pocos que sobrevivieron comprendieron el mensaje y juraron lealtad a Drakenhof. En apenas una década, Vlad había conseguido unificar Sylvania como ninguno de sus predecesores lo había logrado. Durante aquellos años solo hubo una persona a la que Vlad le mostró afecto, un afecto que iba más allá del deber. Isabela era mucho más que la llave que le había permitido heredar Sylvania. Era la mujer a la que amaba profundamente. Cuando una extraña enfermedad comenzó a apoderarse de Isabela, los médicos de Sylvania la dieron por muerta. Vlad rechazó toda ayuda y se encerró junto a ella durante varios días. Cuando Isabela volvió a aparecer ante la corte, había recuperado la salud, aunque desde entonces su piel era tan pálida como el mármol y evitaba la luz del día. Nadie quiso hacer preguntas. En Sylvania ya se había aprendido que la curiosidad cuesta la vida. Vlad continuó gobernando Sylvania mientras generaciones enteras de campesinos nacían, vivían y morían bajo su mandato. Para ellos el conde parecía inmutable, como si el paso del tiempo no pudiera alcanzarlo. Años después, cuando un enorme meteorito de piedra bruja cayó sobre la ciudad de Mordheim, arrasando gran parte de la urbe, Vlad envió a sus siervos oscuros para que recuperara toda la piedra bruja que le fuera posible. Las semillas sembradas aquel día permanecerían ocultas durante años, pero terminarían dando sus frutos cuando llegara el momento. El clímax del gobierno de Vlad llegó durante la celebración de la Danza de los Muertos, una festividad dedicada a honrar a los difuntos a la que acudieron todos los nobles de Sylvania. Fue entonces cuando Vlad decidió dejar de ocultar su verdadera naturaleza. Ante todos los presentes reveló que era una criatura inmortal, un ser que los hombres conocerían más tarde como vampiro. También confesó que había compartido aquella maldición con Isabela y con varios nobles a quienes consideraba dignos de permanecer a su lado por toda la eternidad. La celebración se transformó en una carnicería. Los salones de Drakenhof quedaron cubiertos de sangre, cadáveres y vísceras mientras los invitados eran masacrados. Cuando el último grito se apagó y el castillo quedó en silencio, Vlad abrió el tomo de Nagash y comenzó a recitar sus antiguos conjuros. Potenció su hechicería con la energía de la piedra bruja recuperada de Mordheim. Y el mundo respondió. No fueron solo los nobles caídos quienes volvieron a levantarse. Desde cementerios olvidados, criptas abandonadas y campos de batalla donde yacían los muertos de antiguas guerras, innumerables cadáveres y esqueletos comenzaron a incorporarse. Una sola voluntad guiaba a cada uno de sus movimientos, y todos marcharon hacia Drakenhof. Con la provincia finalmente unificada, las antiguas familias nobles sometidas, y un pueblo que por primera vez en generaciones veía a su gobernante como una figura capaz de imponer orden, Vlad comenzó a mirar más allá de las fronteras de Sylvania, mientras el resto del imperio seguía dividido por la era de los 3 emperadores. El conde comprendió que había llegado el momento de reclamar un premio mucho mayor que un simple condado, el trono imperial. La desaparición de buena parte de la antigua nobleza de Sylvania apenas alteró la vida de sus habitantes. Los campesinos estaban acostumbrados a ver cómo los grandes señores resolvían sus disputas mediante asesinatos, una costumbre que llevaba generaciones marcando la política de la provincia. Aquellos sucesos no eran más que una nueva lucha de poder entre familias, una que había terminado con Vlad como único vencedor. A diferencia de sus predecesores, Vlad había llevado estabilidad a una tierra que durante siglos solo había conocido abusos y desorden. Los caminos volvieron a ser seguros, los bandidos desaparecieron y las leyes comenzaron a cumplirse con una firmeza desconocida en Sylvania. Era un gobernante severo y castigaba cualquier muestra de traición o desobediencia, pero también protegía a quienes trabajaban sus tierras y cumplían con su deber. Aquello bastó para que el pueblo le ofreciera una lealtad que ningún conde había conseguido antes. Por eso cuando Vlad ordenó reunir a todos los hombres capaces de empuñar un arma para marchar sobre el resto del imperio,
Ni siquiera hubo resistencia. Para los campesinos silvanos no era la guerra de un tirano sediento de poder, sino la campaña de un señor al que respetaban y por el que estaban dispuestos a morir. Sin saberlo, marchaban junto al hombre que estaba a punto de desencadenar uno de los conflictos más largos y sangrientos de la historia imperial. Mientras tanto, al otro lado del río Styr, las primeras noticias sobre lo que ocurría en Silvania comenzaron a llegar a la corte de Otilia III, la pretendiente al trono imperial que gobernaba Talabecland. Desde hacía semanas se hablaba de cadáveres que abandonaban las tumbas. Al principio se creyó que se trataba de incidentes aislados, pero la situación empeoró con rapidez. Y Otilia ordenó movilizar un gran ejército para contener la amenaza antes de que pudiera extenderse por sus dominios. El mandato de aquella expedición recayó en el experimentado comandante Hans Schlieffen. Sus tropas avanzaron hacia la frontera, eliminando pequeños grupos de muertos vivientes y asegurando los caminos. Una tarea que resultó mucho más sencilla de lo esperado. Los exploradores enviados más allá del río regresaron con noticias mucho más preocupantes. Tras las colinas de Silvania se alzaba el ejército de dimensiones jamás vistas que avanzaba bajo el mando del conde Vlad von Carstein. Schlieffen comprendió que enfrentarse a semejante fuerza en campo abierto sería un error. Después de estudiar cuidadosamente el terreno, eligió el vado de Essen como escenario para la batalla. El río Styr protegía uno de sus flancos y obligaba al enemigo a cruzar por un paso estrecho, reduciendo la ventaja de superioridad numérica. Ordenó levantar fortificaciones de campaña, distribuir los cañones para cubrir accesos y situar a los ballesteros y arcabuceros en posiciones desde donde pudieran castigar las primeras oleadas. Si Vlad pretendía invadir Talabecland, tendría que hacerlo atravesando el cuello de botella. El día señalado para la batalla, el cielo pareció anticipar el desastre. Antes del amanecer comenzó a caer una lluvia muy fina. El terreno junto al vado de Essen se transformó en un inmenso lodazal. Hans Schlieffen observaba el horizonte desde su posición mientras repasaba por última vez el despliegue de sus tropas. Había elegido aquel lugar con sumo cuidado. Entonces aparecieron. Primero fue el olor. Un hedor insoportable a carne putrefacta llegó con el viento. Poco después una interminable línea de siluetas comenzó a emerger de la niebla hasta cubrir todo el horizonte. Miles de esqueletos avanzaban hombro con hombro junto a cadáveres en distintos estados de descomposición. Entre ellos marchaban las levas de Silvania, hombres vivos que seguían a su señor con la misma disciplina que cualquier ejército imperial, acompañados por necrófagos y monstruos. En el centro de aquella inmensa marea cabalgaba Vlad von Carstein. El conde detuvo su montura frente a sus legiones y contempló en silencio las filas imperiales. Su voz atravesó la lluvia con una claridad inquietante cuando lanzó una última oferta a los defensores. «Ríndanse y sírvanme en vida, o mueran y sean mis esclavos en la muerte». Durante unos instantes nadie respondió. Hans Schlieffen sintió un escalofrío recorrerle la espalda al contemplar el ejército que tenía enfrente. Aquello superaba todo lo que habían descrito sus exploradores. Sin embargo, el comandante no permitió que el miedo decidiera por él. Desenvainó su espada, la alzó hacia el enemigo y dio una única orden: fuego. El estruendo de los cañones hizo temblar el campo de batalla. Las balas de hierro atravesaron las compactas filas enemigas, destrozando decenas de cuerpos con cada impacto. Los arcabuceros descargaron sus armas casi al mismo tiempo y una nube de humo cubrió las posiciones imperiales, mientras el plomo arrancaba brazos, cráneos y costillas de las primeras filas. Durante unos minutos pareció que ningún ejército podría soportar semejante castigo. Incluso una hueste de guerreros del caos habría vacilado ante un despliegue de pólvora como aquel. Pero el ejército de Vlad no obedecía las leyes de los hombres. Mientras los caídos se acumulaban sobre el barro, los vampiros elevaron sus manos y comenzaron a entonar antiguos conjuros de nigromancia. Uno tras otro, los cadáveres destrozados volvieron a incorporarse. Esqueletos reducidos a montones de huesos recuperaban sus armas, y los zombies atravesados por la metralla seguían avanzando con la misma lentitud implacable. Cada descarga imperial abría enormes brechas en la horda, pero estas brechas desaparecían casi al instante cuando los muertos regresaban una vez más a la batalla. Finalmente la interminable línea alcanzó las posiciones de Talabecland. Las espadas imperiales cortaban miembros y partían cráneos con una eficacia admirable. Los soldados luchaban con todo el valor del que eran capaces. Pero cada enemigo abatido volvía a incorporarse mientras ellos comenzaban a sentir el peso del cansancio. Los muertos no conocían el miedo, el dolor ni el agotamiento. Durante 6 largas horas la línea imperial resistió sin ceder un solo paso. Una y otra vez rechazó las embestidas de la horda mientras el barro se mezclaba con la sangre y los restos de miles de cadáveres. Cada minuto jugaba a favor de Vlad.
Sus filas permanecían inagotables mientras que las de Hans Schlieffen se reducían lentamente. Cuando el peso del ejército de Vlad empujó los flancos izquierdo y derecho, las fuerzas imperiales quedaron rodeadas. Continuaron luchando hasta que la disciplina dio paso a la desesperación, y el vado de Essen quedó cubierto por los últimos defensores de Talabheim. Cuando la resistencia imperial finalmente se quebró, Vlad ordenó detener la matanza. Los pocos supervivientes fueron reunidos en el centro del campo de batalla y obligados a arrodillarse entre los cadáveres de sus compañeros. Hans Schlieffen se encontraba entre ellos, cubierto de barro y sangre, contemplando cómo el ejército que había jurado proteger yacía destrozado a sus pies. Consciente de que la batalla estaba perdida, el comandante imperial pidió clemencia para los hombres que aún seguían con vida. Se ofreció a servir a Vlad si con ello lograba salvarlos, pero el conde no olvidaba sus propias palabras. Antes de comenzar la batalla, había dado a elegir entre servirle en vida o hacerlo después de la muerte, y quienes habían decidido empuñar las armas contra él ya habían tomado su decisión. Vlad ordenó ejecutar a todos los prisioneros. Uno tras otro, los supervivientes fueron masacrados mientras Hans observaba impotente cómo sus hombres caían frente a él. Cuando el último de ellos fue ejecutado, la rabia terminó por imponerse al miedo. En un arrebato desesperado logró soltarse de quienes lo sujetaban. Arrebató la espada de las manos de Vlad, y antes que nadie pudiera reaccionar, descargó un único golpe que separó limpiamente la cabeza del cuerpo de Vlad. Por un instante todo quedó en silencio. Hans apenas tuvo tiempo de contemplar su obra. Konrad von Karstein le arrancó el brazo en el que tenía la espada y comenzó a despedazarlo miembro por miembro. El comandante de Talabheim murió convencido de haber salvado al imperio, y durante unos momentos hasta los propios seguidores de Vlad compartieron esa misma idea. La muerte de su señor abrió un peligroso vacío de poder. Algunos aristócratas de Silvania comenzaron a discutir quién debía ocupar su lugar, y no tardaron en conspirar para repartirse su ejército y sus dominios. Solo Isabela permanecía en silencio. Al caer la noche siguiente, la discusión terminó de forma abrupta. Vlad von Karstein había vuelto. El conde apareció entre sus seguidores como si nada hubiera ocurrido. No mostraba rastro alguno de la herida que había acabado con su vida el día anterior. La incredulidad dio paso al terror cuando comprendieron que la muerte no había logrado retenerlo. Isabela no mostró sorpresa alguna. Permaneció junto a su esposo como si siempre hubiera sabido que aquel desenlace era inevitable. Vlad no permitió que la deslealtad quedara impune. Los nobles que habían intentado aprovechar su ausencia fueron ejecutados sin contemplaciones, restaurando su autoridad en cuestión de minutos. A partir de aquel día comenzó a extenderse por todo el imperio un rumor que helaba la sangre incluso a los soldados más experimentados. El señor de Silvania no podía morir. Con Talabheim derrotado y uno de los aspirantes al trono reducido a la impotencia, Vlad volvió la vista hacia el oeste. El siguiente obstáculo entre él y la corona imperial era Middenland, donde otro de los grandes señores del imperio reunía ya a sus ejércitos para detener el avance del conde de Silvania. Y la caída de Talabheim abrió el camino hacia el corazón del norte del imperio. Convencido de que ninguna fuerza era capaz de detenerlo, Vlad dirigió su ejército contra Middenland, una provincia orgullosa cuyos gobernantes comprendieron que esperar tras las murallas solo serviría para entregar el campo al enemigo. En lugar de encerrarse en Middenheim, reunieron todas las fuerzas disponibles y marcharon para interceptar a los invasores en los campos de Schwarzschafen. Una vez más, el cielo pareció favorecer a Silvania. Poco antes del choque de ambos ejércitos, una lluvia torrencial cubrió el campo de batalla, y el suelo volvió a convertirse en un lodazal. Era el mismo escenario que había condenado al ejército de Hans Schlieffen en el vado de Essen, pero los hombres de Middenland no eran los de Talabheim. Cuando sonaron los cuernos de guerra, los caballeros del Lobo Blanco espolearon sus monturas y cargaron directamente contra el centro del ejército de Vlad. Al frente cabalgaba su gran maestre, Jerek Kruger, rodeado por los templarios de Ulrich, mientras los caballeros Pantera protegían ambos flancos de la formación. Sus enormes martillos de guerra descendían una y otra vez sobre las filas enemigas, reduciendo esqueletos a montones de huesos y destrozando zombies con una violencia brutal. Las runas sagradas grabadas sobre sus armas y armaduras abrazaban a las criaturas de la noche, y varios de los nobles de Silvania descubrieron demasiado tarde que aquellas armas bendecidas podían herir incluso a seres como ellos. Por primera vez desde el comienzo de la campaña, la línea de Vlad comenzó a romperse. Los muertos seguían levantándose bajo el influjo de la nigromancia, pero la presión de la caballería midlandesa era implacable. Los lobos blancos atravesaban una formación tras otra sin detenerse, mientras los templarios combatían envueltos de barro, sangre y lluvia.
Donde los martillos de Ulrich golpeaban, los no muertos quedaban reducidos a fragmentos, incapaces de volver a levantarse con la misma rapidez. En medio del caos, Jerek Kruger divisó finalmente al señor de Silvania. Sin apartar la vista de su enemigo, el gran maestre levantó su martillo y lo desafió a combate singular. Vlad aceptó. Ambos se encontraron en el centro de la batalla mientras los combates parecían detenerse a su alrededor. No fue un duelo elegante ni lleno de refinados movimientos. Fue un choque entre dos guerreros que buscaban aplastar al otro con pura fuerza bruta. La espada maldita de Vlad, la bebedora de sangre, silbaba en el aire mientras Kruger detenía cada golpe con el mango de su enorme martillo, respondiendo inmediatamente con impactos capaces de partir un caballo en dos. Finalmente, uno de aquellos martillazos alcanzó de lleno la cabeza del conde. Vlad cayó pesadamente en el barro, pero Jerek no vaciló. Se lanzó sobre él y descargó golpe tras golpe con una violencia implacable. El martillo volvía a caer una y otra vez hasta que no quedó hueso que romper ni carne que conservar. Cuando el gran maestre se apartó, el orgulloso señor de Silvania había quedado reducido a una masa irreconocible de sangre y fragmentos de hueso. La visión de su señor destruido recorrió las filas de Silvania como una ola. Sin un líder que dirigiera la batalla, los nobles comenzaron a retirarse mientras sus legiones perdían toda coordinación. Los muertos siguieron avanzando durante un tiempo, pero terminaron desmoronándose bajo el empuje de los hombres de Middenland. Schwarzschafen se convirtió así en la primera derrota de Vlad von Carstein. Muchos creyeron entonces que la pesadilla por fin había llegado a su fin. La victoria duró poco. Apenas había transcurrido un año, cuando comenzaron a llegar nuevas noticias desde Silvania. Vlad von Carstein había regresado una vez más, y como si la derrota jamás hubiera ocurrido, marchaba al frente de otro inmenso ejército dispuestos a reanudar la campaña. El señor de Silvania no era lo único que había cambiado. Había aprendido de su derrota. El hombre que había conseguido derribarlo con la fuerza de su martillo era ahora su único objetivo. Poco antes de que ambos ejércitos volvieran a encontrarse, el cuerpo de Jerek Kruger apareció a los pies de la aguja de Middenheim. Estaba atravesado por gruesas estacas de madera que inmovilizaban sus brazos contra un árbol, y ni una sola gota de sangre permanecía en su cuerpo. Nunca se supo con certeza qué ocurrió aquella noche, aunque la versión más aceptada afirmaba que el gran maestre había cabalgado hasta el campamento enemigo para desafiar nuevamente a Vlad. Si aquello fue cierto, el resultado fue muy distinto. El conde había aprendido demasiado de su anterior derrota, y esta vez Jerek Kruger jamás regresó. La muerte del gran maestre cayó sobre Middenland como un mazazo. El ejército volvió a salir al encuentro de Vlad con la esperanza de detener el avance de Silvania antes de que alcanzara la capital de la provincia. Pero el enemigo que encontraron ya no era el mismo. Junto a las interminables legiones de esqueletos, zombies y guerreros silvanos marchaban ahora criaturas aún más horribles. Enormes Vargeys descendían sobre los cielos, cubiertos por la tormenta, lanzando chillidos tan antinaturales que los caballos entraban en pánico. Se arrojaban sobre las formaciones imperiales, desgarrando hombres y monturas por igual. Sin Jerek para mantener unida la línea de batalla, la resistencia de Middenland terminó por quebrarse. Los caballeros del Lobo Blanco y los caballeros Pantera lucharon con el mismo valor que habían demostrado un año atrás, pero ni su disciplina ni su coraje bastaron para contener el avance de Vlad. Incapaces de sostener el campo, las fuerzas imperiales emprendieron la retirada hacia Middenheim. Los últimos defensores cruzaron apresuradamente los elevados pasos que conducían a la ciudad-fortaleza y destruyeron los puentes tras de sí. Desde la muralla contemplaron cómo el ejército de Silvania se extendía por los campos que acababan de abandonar. Vlad no intentó asaltar Middenheim. Había conseguido exactamente lo que buscaba. El ejército que podía amenazar su retaguardia había sido derrotado y obligado a encerrarse tras sus muros. No necesitaba perder tiempo en un largo asedio cuando el objetivo de toda la campaña seguía guardando mucho más al sur. Tarabeklan había sido derrotada. Middenland ya no suponía una amenaza. Solo quedaba un último obstáculo entre Vlad von Carstein y la corona imperial: Altdorf. La caída de Middenland fue apenas un capítulo más de un conflicto que terminaría prolongándose durante 4 largas décadas. A donde quiera que marchaban las huestes de Silvania, Vlad ofrecía siempre el mismo trato. Abran las puertas y sus habitantes conservarían la vida bajo su autoridad, o resistan y acabarían sirviéndolo igualmente en la muerte. Algunos gobernantes eligieron luchar hasta el final solo para contemplar cómo sus soldados caían y regresaban instantes después convertidos en nuevos integrantes del ejército enemigo. Otros, incapaces de condenar a sus ciudades a semejante destino, entregaban la llave de sus murallas con la esperanza de salvar a la población civil. 40 largos años el imperio combatió sin descanso. Condes electores, grandes maestres de órdenes de caballería y veteranos generales reunieron una y otra vez nuevos ejércitos. En numerosas ocasiones lograron abatir al propio Vlad.
Una bala de cañón llegó a arrancarle la cabeza de un disparo durante el asalto a una ciudad fortificada. En otra campaña fue atravesado por una lluvia de lanzas hasta quedar inmóvil sobre el campo de batalla. En más de una ocasión, su cuerpo fue reducido a cenizas con la esperanza de que aquella fuera la muerte definitiva. Pero siempre ocurría lo mismo. Vlad regresaba. A veces bastaban unas horas, otras un día entero. Sin importar el método empleado para destruirlo, el conde reaparecía al frente de un nuevo ejército para cobrarse una venganza todavía más temible. Con cada regreso crecían rumores sobre su inmortalidad, y con ello el miedo entre las filas imperiales. Para muchos soldados ya no luchaban contra un hombre, sino contra una maldición impuesta sobre el imperio. La guerra tampoco se libraba únicamente en los campos de batalla. Se perdieron muchas cosechas, los caminos se cerraban, y la epidemia de la cólera y la disentería hicieron más por debilitar al imperio que muchas de las victorias de Vlad. Muchos pueblos no podían soportar un invierno más y optaban por rendirse cuando Silvania aparecía en el horizonte. El ejército de Vlad no hacía más que crecer. Cada ciudad y cada batalla conquistada aumentaban sus filas. Decenas de miles se convirtieron en cientos de miles. Zombies, esqueletos y guerreros de Silvania marchaban como una interminable marea de muerte bajo las órdenes del conde. Cuando Vlad consideró que el imperio estaba lo suficientemente agotado, decidió aceptar el golpe definitivo. En el invierno del año 2051 del calendario imperial, las legiones de Silvania rodearon Aldor. La capital del imperio contempló cómo una inmensa muralla de muertos vivientes se extendía más allá de sus defensas. Frente a las puertas de la ciudad, Vlad von Carstein hizo avanzar a su montura unos pasos y pronunció, por última vez, el ultimátum que había repetido durante 40 años de campaña. Ríndanse y sírvanme en vida, o enfréntenme y sean mis esclavos en la muerte. El miedo se extendió por Aldorf con mucha rapidez. El pretendiente al trono Ludwig optó por rendirse, no pudiendo soportar una masacre en su ciudad. Pero cuando el desaliento amenazaba con imponerse, una voz resonó sobre las murallas. Era Wilhelm III, el gran teogonista del culto de Sigmar. Con palabras firmes recordó a los defensores que el imperio no había sobrevivido durante 2000 años, inclinando la cabeza ante su enemigo. Su presencia devolvió el valor a quienes ya lo habían perdido, y la fe volvió a recorrer las murallas de Aldorf. Wilhelm no era un fanático tonto. Sabía que el coraje por sí solo no bastaría para derrotar a un enemigo que parecía incapaz de morir. Y fue entonces cuando una ayuda tan inesperada como improbable llamó a las puertas del gran templo de Sigmar. Mientras Aldorf dormía, Wilhelm III permaneció encerrado en el gran templo de Sigmar. Durante 3 días y 3 noches ayunó sin descanso, entregado únicamente a la oración. Si la capital iba a sobrevivir, no sería gracias a la fuerza de las armas, sino encontrando la forma de destruir al hombre que había burlado a la muerte durante 40 años. Fue durante una de aquellas noches cuando una figura emergió silenciosamente de entre las sombras del templo. Wilhelm no se sobresaltó. Sabía que si Vlad deseaba eliminarlo antes del asalto, enviaría a uno de sus sirvientes. Sin embargo, el desconocido no desenvainó arma alguna. Permaneció oculto bajo una oscura capucha y habló con una calma inquietante. Aquel extraño conocía el secreto de la inmortalidad de Vlad von Carstein. El gran teogonista guardó silencio. La figura explicó que toda la inmortalidad del señor de Silvania descansaba sobre un único objeto, el anillo de los von Carstein. Mientras aquella reliquia permaneciera en su dedo, Vlad siempre regresaría de la muerte, sin importar la forma en que fuera derrotado. Solo arrebatándole aquel anillo existiría la posibilidad de acabar con él para siempre. Antes de que Wilhelm pudiera formular una sola pregunta, el extraño retrocedió un paso y desapareció entre las sombras. El gran teogonista jamás supo la identidad de su inesperado visitante. Sin saberlo, acababa de hablar con Manfred von Carstein, uno de los vástagos de Vlad. Ambicioso y consumido por el deseo de gobernar algún día Silvania, Manfred había decidido traicionar a su propio padre. Mientras Vlad siguiera existiendo, él nunca dejaría de vivir bajo su sombra. Wilhelm comprendió que el tiempo se agotaba. Si el secreto era cierto, necesitaba a un hombre capaz de infiltrarse en el corazón mismo del campamento enemigo y regresar con vida. Solo había una persona en todo el imperio cuya reputación hacía inimaginable semejante hazaña: Felix Mann, ladrón legendario, espía y maestro del sigilo. Aquello era algo completamente distinto a todo lo que había trabajado Félix. Tendría que cruzar un campamento repleto de muertos y aristócratas de Silvania. Los vampiros eran criaturas dotadas de un sentido superior a la de cualquier ser humano. Para la mayoría habría sido una misión suicida, pero Félix aceptó sin hacer preguntas. Amparado por la oscuridad de la noche, se deslizó entre las innumerables filas del ejército de Silvania sin alertar a un solo centinela.
Atravesó tiendas, patrullas y hogueras hasta alcanzar el pabellón donde descansaban los nobles de Silvania. Allí encontró varios ataúdes abiertos, ocupados por los antiguos señores de la noche, inmóviles mientras recuperaban fuerzas para la batalla decisiva que tendría lugar al amanecer. En el centro de todos ellos descansaba Vlad von Carstein. Félix se acercó, conteniendo incluso la respiración. Con un pulso digno de la leyenda que lo rodeaba, tomó lentamente el anillo del dedo del conde y volvió a perderse entre las sombras sin despertar a ninguno de los presentes. Nadie sabe cómo lo consiguió. Felix Mann jamás reveló el camino que siguió aquella noche ni los trucos que empleó para escapar del campamento más peligroso del mundo. Y tal vez nunca se sepa, porque Félix nunca regresó a Altdorf con el anillo. Solo se marchó para nunca saber a dónde llevó el anillo. Cuando Vlad despertó, entendió que algo no andaba bien al instante. Su mano estaba vacía. La furia del conde sacudió todo el campamento. Durante unos instantes sospechó de sus propios comandantes y tenientes, aunque terminó por contener su ira. Habría ejecutado a todos ellos por semejante fracaso, pero no podía permitirse perder a sus mejores guerreros en víspera del combate más importante de toda la guerra. Por primera vez en 40 años, Vlad von Carstein era un hombre al que se le podía matar. No había tiempo para recuperar el anillo. Si quería conquistar el imperio, tendría que hacerlo antes de que sus enemigos descubrieran que ya no era inmortal. Consumido por la ira y decidido a terminar la guerra de una vez por todas, Vlad ordenó el asalto general contra Altdorf. El ataque de Vlad no tomó por sorpresa a Altdorf. Wilhelm III había previsto que si Felix Mann lograba cumplir su misión, el conde de Silvania reaccionaría con desesperación. Sin la protección del anillo de los von Carstein, Vlad no podía permitirse un largo asedio. Debía conquistar la ciudad cuanto antes o corría el riesgo de morir como cualquier otro hombre. Por ello la capital llevaba días preparándose para el combate. Se reforzaron las murallas, se levantaron barricadas en cada acceso y se distribuyeron reservas de pólvora por toda la ciudad. El curso del río Reich fue desviado para rodear la fortificación, pues las antiguas leyendas afirmaban que las criaturas de la noche no podían atravesar agua corriente. Cuando las primeras oleadas de zombies alcanzaron el río, no intentaron cruzarlo. Simplemente continuaron avanzando hasta hundirse en el agua. Detrás de ellos llegaron cientos más y luego miles. Sus cuerpos comenzaron a amontonarse uno sobre otro hasta formar grotescos puentes de carne y hueso. Al mismo tiempo, gigantescas torres de asedio construidas con huesos, cadáveres y madera ennegrecida avanzaban lentamente hacia las murallas, mientras enormes murciélagos vampiro y Vargeist cubrían el cielo como una nube viviente, ocultando la luz del día bajo el batir de miles de alas. Entonces Altdorf respondió. El rugido de los grandes cañones sacudió a toda la ciudad. Las baterías imperiales descargaron una lluvia continua de hierro que hizo estallar las monstruosas torres de asedio antes de que alcanzaran los muros. Los arcabuceros disparaban sin descanso contra las criaturas aladas. Los cuerpos caían desde el cielo para estrellarse contra el suelo con un estruendo seco. Parecía que la pólvora imperial lograría contener el asalto, pero los vampiros alzaron sus manos y comenzaron a recitar antiguos conjuros, mientras los carros de cadáveres recorrían el campo de batalla envueltos por una espesa niebla verdosa. Los huesos dispersos comenzaron a reunirse de nuevo. Todo volvía a la normalidad una vez más, hasta que el enemigo alcanzó la ciudad. La lucha se extendió por todo el perímetro de Altdorf. Escaleras y torres de asedio descargaban interminables oleadas de no muertos, mientras los defensores combatían cuerpo a cuerpo para impedir que el enemigo consolidara una cabeza de puente. Wilhelm había preparado aquel momento con el mismo cuidado que las murallas. Las criptas y relicarios de Altdorf habían sido abiertos por orden del gran teogonista. Martillos bendecidos, espadas consagradas, reliquias sagradas y antiguas armas mágicas fueron entregadas al sacerdote de Sigmar, cazadores de brujas, y a los guerreros más veteranos de la ciudad. Los aristócratas de Silvania encontraron un enemigo capaz de enfrentarlo en igualdad de condiciones, mientras los sacerdotes recorrían las murallas entonando himnos de guerra que devolvían el valor a los defensores. La luz de Sigmar parecía arder sobre las armas consagradas, abrazando la carne de los no muertos con cada impacto. Los cazadores de brujas, que durante años habían estudiado las criaturas de la noche, buscaron deliberadamente a los nobles vampiros para enfrentarlos en combate singular. Plata, fuego y acero bendecido hicieron aquello que durante décadas parecía imposible. Los señores de Silvania empezaron a morir. En medio del caos, Vlad von Carstein abrió un camino entre los defensores hasta alcanzar la posición del gran teogonista. Sin pronunciar una sola palabra, ambos se lanzaron al combate. El choque entre la espada maldita de Vlad y el martillo sagrado de Wilhelm resonó sobre las murallas. Durante largos minutos intercambiaron golpes sin que ninguno lograra imponerse, pero el gran teogonista era un hombre mortal. Poco a poco sus fuerzas comenzaron a abandonarlo.
Finalmente la espada de Vlad desvió el martillo de Sigmar y lo hizo caer de las manos de Wilhelm. El conde sonrió. Después de 40 años de guerra, la victoria estaba al alcance de su mano, pero Wilhelm nunca había esperado vencer a aquel combatiente. Con las últimas fuerzas que le quedaban se lanzó contra Vlad y lo sujetó con un abrazo de hierro. Sorprendido, el vampiro trató de librarse a dentelladas, arañazos y golpes desesperados, pero el gran teogonista no aflojó la presión. Un instante después, ambos desaparecieron por encima del parapeto. Los dos cuerpos cayeron desde lo alto de las murallas hasta estrellarse contra las afiladas estacas que protegían la base de Altdorf. Vlad fue el primero en quedar atravesado. El peso del cuerpo de Wilhelm terminó de hundir la estaca en el pecho del conde, que lanzó un último grito antes de desplomarse definitivamente. El señor de Silvania había muerto, esta vez para siempre. Desde una de las torres, Isabela contempló la escena. Durante un instante permaneció inmóvil, incapaz de apartar la vista del cuerpo de su esposo. Había compartido con Vlad siglos de existencia y jamás imaginó un mundo en el que no estuviera a su lado. Sin pronunciar una palabra, dejó caer su espada, luego caminó hasta el borde de la muralla y se lanzó al vacío. La muerte de Vlad no puso fin inmediato a la batalla. Por un momento nadie fue capaz de comprender lo que acababa de ocurrir. Después, como si un hechizo se hubiera roto de repente, las legiones de Silvania comenzaron a desmoronarse. Sin la voluntad del conde sosteniendo el avance, la ofensiva perdió toda coordinación. Los nobles supervivientes comprendieron que el asedio había fracasado y ordenaron la retirada mientras aún era posible salvar parte de sus fuerzas. Los hombres de Altdorf observaron desde las murallas cómo el inmenso ejército de muertos vivientes se alejaba lentamente de la ciudad. Habrían querido perseguirlo y acabar para siempre con la amenaza de Silvania, pero la victoria había tenido un precio terrible. Las murallas estaban destrozadas, media ciudad todavía ardía, y los supervivientes apenas podían sostenerse de pie. Perseguir al enemigo habría sido suicidio. Tras asegurar la ciudad, los soldados registraron el campamento de Vlad. Entre las tiendas de los aristócratas de Silvania encontraron numerosos prisioneros que aún seguían con vida y los liberaron de inmediato. También recuperaron varios de los textos de nigromancia más peligrosos jamás escritos. Entre ellos, copias de los 9 libros de Nagash y el Liber Mortis, que fueron llevados bajo la custodia del gran templo de Sigmar para evitar que volvieran a caer en manos de seguidores de la magia negra. El cuerpo del gran teogonista Wilhelm III recibió todos los honores que correspondían al hombre que había salvado al imperio. Miles de personas acompañaron su funeral, y sus restos fueron depositados en el interior del gran templo de Sigmar. Mucho más discreto fue el destino del cadáver de Vlad von Carstein. Nadie quiso correr el riesgo de que el conde regresara una vez más. Los sacerdotes decapitaron el cuerpo y extrajeron el cerebro para reducirlo a ceniza junto con el corazón arrancado de su pecho. Su cabeza fue preparada siguiendo los antiguos rituales destinados a impedir el regreso de los no muertos, mientras el resto del cuerpo era enterrado boca abajo, con los brazos atados a la espalda mediante alambre, las rótulas destrozadas y una rosa blanca en la boca. Dientes de ajo fueron colocados en las cuencas de sus ojos, y la tumba quedó sellada bajo tierra consagrada. Como última precaución, la sepultura fue excavada a doble profundidad. Sobre ella fue enterrada Wilhelm III. Incluso después de su muerte, el gran teogonista continuaría vigilando al enemigo al que había entregado su vida para derrotar. Con la retirada de las huestes de Silvania, las guerras de Vlad von Carstein llegaron a su fin. Ludwig de Reichland, convertido en el gran vencedor del asedio de Altdorf, comprendía que la única forma de evitar otra invasión consistía en llevar la guerra hasta el corazón de Silvania. Su intención era reunir un gran ejército y destruir de una vez por todas los castillos de los von Carstein antes de que pudieran reorganizarse. Pero la política volvió a imponerse sobre la estrategia. Los demás pretendientes al trono imperial se opusieron de inmediato. Temían que una campaña victoriosa contra Silvania otorgara a Ludwig el prestigio suficiente para proclamarse como emperador por encima de los demás. Antes que permitir semejante ventaja, prefirieron impedir la invasión. Aquella decisión resultaría desastrosa para el futuro del imperio. Mientras los hombres discutían quién debía sentarse en el trono imperial, los supervivientes de Silvania regresaban a sus dominios para reconstruir sus fuerzas. La muerte de Vlad no significó el final del linaje de los von Carstein, sino únicamente el final de su reinado. Muy pronto, un nuevo señor reclamaría el legado de conquistador de Silvania. Su nombre era Konrad von Carstein.